El tren, sin duda alguna, es la columna vertebral de Japón. Sus incontables líneas intermodales y estaciones son fieles testigos de la vida de sus pasajeros, sus alegrías, triunfos, sueños, desesperanzas y derrotas. Para quienes anhelen servir a Dios en Japón, deben ser como trenes vivientes, mensajeros que no solo lleven un mensaje, sino ser parte de la vida social de Japón, útiles y capaces de comunicarse y ser testigos de sus vidas. Clase es like English class in Spanish. Vine a Japón para explorar la voluntad de Dios hacia mi vida en misiones de como tiempo completo, y Dios abrió la puerta hacia este país porque no tenía ninguno al buscar a dónde ir, y por medio de platicar con mi pastor, personas de OMF y en oración decidimos que esta era la mejor opción. Mi nombre es Lilia y vengo de Puebla, México. Mi nombre es Jessica Fogg. Yo soy de Alemania, pero ahora sirvo en Japón como misionera. Estoy en Japón porque Dios me llamó a Japón. Realmente quiero servir en la iglesia aquí y hacer lo que se necesita. Mi nombre es Kelly, soy taiwanesa, soy misionera de OMF trabajando en Japón. Mi ministerio es trabajar con estudiantes universitarios. Usualmente voy a diferentes campus y realizamos estudios bíblicos. The doors on the right side will open. Please take your for the Oedo subway line. Haber leído de Hudson Taylor, saber de su vida y ministerio, toma otra connotación al recorrer los pasillos de las oficinas de OMF. El ministerio de Taylor me lleva a pensar en las misiones en aquel tiempo y en el día de hoy. ¿Estaremos cumpliendo con la gran comisión? ¿Estaremos llevando el evangelio al último rincón de la tierra, así como al vecino de al lado de mi casa? Mi nombre es Samuel Philister. Trabajo como líder de sector de Hokkaido. Soy el responsable de todos los misioneros que trabajan aquí en Hokkaido. Mi nombre es Edwin Koch. Soy de Hong Kong. Mi principal trabajo en Japón es la plantación de iglesias. Esto significa que trabajo para nuevas iglesias, comenzar iglesias en sectores y áreas donde no hay iglesias, trabajar en nuevas iglesias en sectores o áreas donde no tienen iglesias o no tienen tantas. Hola, mi nombre es Martin Secomb. Trabajo con OMF y tengo dos trabajos. Una es trabajando como ayuda en esta iglesia como misionero, en la iglesia de Hiragishi en Sapporo. Y el otro trabajo es como doctor y mi rol es proveer el cuidado médico para todos los misioneros en Japón, como consejero médico, como ayuda médica. Cuando la gente solicita poder venir, chequeo si están en condiciones para venir y si tienen problemas en este campo, les ayudo a resolver estos problemas. Mi nombre es Chai y vengo desde Singapur. Trabajo con varones jóvenes y con estudiantes universitarios y trato de llegar hasta ellos, alcanzarlos y discipularlos. Al norte de Japón está la isla de Hokkaido. Es el hogar de unos 50 misioneros de OMF, repartidos entre el estudio del idioma y la cultura japonesa, trabajo en iglesias locales y educación teológica. La mayor parte de las iglesias en Hokkaido fueron fundadas por OMF hace más de 60 años. Al mismo tiempo que se plantan nuevas iglesias, se apoya a iglesias existentes y al Instituto Bíblico de Hokkaido para llegar a rincones donde no hay ninguna iglesia.
Solo en la isla grande de Hokkaido en el norte hay más de 5 millones de japoneses que nunca han escuchado el mensaje de Jesucristo y solamente 50 misioneros para cumplir esta tarea. Mi nombre es Chris Payne y soy el director de campo para OMF Japón desde el año 2017. Mi nombre es Rosanne Jones. Soy del equipo de liderazgo de OMF Japón. Mi rol específico es la capacitación y desarrollo de todos los misioneros en OMF Japón, especialmente supervisar a los misioneros que vienen por primera vez durante sus primeros 4 o 5 años en Japón. Soy Tim Driscoll y trabajo como líder del sector de canto. Significa que superviso a todos los misioneros en el sector de canto y con asociados y estrategias para que puedan trabajar. La zona de canto está en la isla más grande de las 4 islas que componen Japón. Es la zona metropolitana poblada más grande del mundo, con cerca de 42 millones de habitantes. OMF Kanto tiene solo 36 trabajadores, una iglesia plantada y ayuda a otras 17 iglesias asociadas. Desde la primera iglesia de OMF en 1978, apoyan también a otras iglesias asociadas y ministerios laicos, con el objetivo de aumentar el número de japoneses que escuchan el mensaje de Jesucristo como un Salvador personal y sean discipulados. Mis expectativas antes de venir aquí eran no tan grandes. La única principal era saber si Dios me quería aquí como tiempo completo en el futuro, pero no tenía idea de cómo Dios me podía usar o qué iba a hacer. Estaba como en blanco, así que solo oré para que Dios preparara mi corazón para lo que sea que iba a pasar aquí. Hace 24 años atrás vine a Japón. No he estado todo ese tiempo, pero vengo desde hace 24 años. Cuando estuve en el campo de estudiantes, me encantó. Los estudiantes son geniales, pero la gente me dijo antes de venir que había muy pocos estudiantes en todo el norte de Japón, solamente cerca de 40 estudiantes cristianos en el campo. Entonces pensé, ok, ya veo, la gente necesita venir y compartir acerca de Jesús un montón, porque hay muy pocos cristianos aquí. Mi mamá es cristiana, mi papá es aún no creyente. Cuando hablé con ellos que Dios me estaba llamando a Japón, entonces estaba estudiando en el seminario. Mi papá dijo, oh sí, ¿por qué no? Seguro, ok, anda. Y entonces él no es creyente. Pero mamá estaba tan preocupada. Oh, tú estás soltera. ¿Aún no te has casado y quieres ir a Japón para Dios? Realmente Dios también le dijo, quiero a tu hija para que sea misionera en Japón. Y ella cayó. Pienso que quedó un poco choqueada acerca de esto. Después de esto, ella se rindió. Entregó toda su preocupación a Dios y me dijo, ok, sí, te apoyaré. Estoy feliz aquí no porque sea un gran lugar, aunque sí es un gran lugar. Estoy feliz porque creo que Dios me ha llamado aquí y creo estar justo donde Dios quiere que esté, solo para servirlo. Cuando salí de la escuela de medicina me casé y durante todo el proceso pensamos, ¿qué lugar del mundo deberíamos ir con mi esposa? Y estábamos seguros que queríamos encontrar una buena organización para trabajar con ellos. Y realmente tuvimos una muy buena conexión con OMF. Le dijimos a OMF que nos encantaría trabajar con ellos y cómo ellos podrían trabajar con nosotros sin entrenamiento y con talentos. Y después de algunas conversaciones me dijeron que el lugar preciso donde realmente necesitaban a alguien era como consejero médico en Japón. El punto es que nunca pensamos en irnos a Japón. No estaba en mi lista ni en algún lugar donde me gustaría ir. Pero oramos acerca de esto juntos, mi esposa y yo, en los siguientes meses.
y continuamente sentimos cómo el Señor nos empujaba y nos apuntaba hacia Japón. Una de las principales convicciones de OMF Internacional es una plantación de iglesia culturalmente apropiada. Es decir, queremos trabajar dentro de la cultura y el idioma del país local. Esta es la misión del Centro de Lenguaje y Cultura Japonesa de OMF en Sapporo. A través de clases individuales, los nuevos misioneros aprenden no solo a expresarse en japonés, sino también cómo explicar el Evangelio de Jesucristo a sus amigos japoneses y a los no creyentes. Si bien todos los maestros son japoneses y la mayoría cristianos, la escuela de idiomas es supervisada por misioneros que ayudan a los recién llegados a encontrar su lugar en Japón. Es realmente muy bueno solo enfocarme en el aprendizaje del lenguaje japonés por un periodo largo. Es muy buena la experiencia de poder enfocarte en el aprendizaje solamente por un tiempo. En el principio es muy difícil, especialmente la comunicación. Lentamente se transformó un poco más fácil y ahora me siento mucho más confiado de lo que puedo hacer en japonés. Aún no tengo un japonés fluido, pero me siento bastante conforme con los avances que he tenido hasta el momento. Creo que el mayor reto ha sido la barrera del lenguaje, el no poder comunicar todo lo que pienso o el decirlo y no estar segura de que todo ha sido comprendido al 100%, ha sido lo más grande, pero Dios me ha ayudado a poner eso en sus manos y al crear otros puentes hacia las personas, como sonreírles, como pasar tiempo con ellos, tratar lo más que se puede de transmitir las ideas o sí, saber que ellos sepan que estoy aquí para estar con ellos y compartirles del amor de Jesús. Tenía 38 cuando llegué a Japón y comencé a aprender japonés. Probablemente es muy tarde como para tener un japonés fluido, pero me funciona bien. Pero hablar profundamente con las personas en su lenguaje ha sido un desafío para mí. This is the Jewel Silver Line train for La iglesia en Japón, la protagonista de esta historia de supervivencia, es una fiel testigo de la lucha diaria de cientos de cristianos por vivir su fe en un medio totalmente contrario e indiferente, en medio de una persecución invisible que no golpea, pero presiona. En la mitad de este campo de batalla, los ministerios que ofrecen un refugio y un frente común, desde donde, junto a otros cristianos, toman el desafío de compartir el Evangelio de Jesucristo a un pueblo donde las relaciones personales y sociales toman mucho tiempo y paciencia. Tengo 3 hijos. El mayor es un niño. Tuvo problemas de desarrollo y crecimiento tardíos y estaba muy preocupada por esto. A menudo pensaba en la mejor manera de criarlo. Fue invitada a la iglesia por la madre del amigo de guardería de mi hijo, que es cristiana. Entonces comencé a asistir a los servicios a la iglesia. Mientras asistía a los servicios de la iglesia, llegué a saber acerca de Jesucristo y comencé a pensar que esta es la verdad inmutable, y así como llegué a creer en Jesús. Hace mucho tiempo que conocí a Dios. Desde entonces, varias cosas sucedieron en mi vida. Cuando estuve en el reformatorio, pude leer una Biblia. En la Biblia pude leer y aprender acerca de Dios, pero solo leer acerca de Dios. Él no estaba en mi corazón. Pero me casé con Angie
Y cuando ella se hizo cristiana, pude aprender muchas cosas de ella. Entonces recordé las cosas que había hecho, cosas malas, y me di cuenta del pecado en mi corazón. Entonces he creído en Dios y ahora ya estoy bautizado y me convertí en un líder de grupo. Cuando tenía 27 años, debido a que mis hijos no estaban bien, conocí a Jesús. Fui invitada por primera vez a una iglesia en la casa de alguien. Ese día, el pasaje al cual hablaron era 1 Corintios 13. No entendía qué era el verdadero amor. Pero a través de ese pasaje y porque mis hijos no estaban bien, yo aprendí que la Biblia es la verdad. Por eso realmente ahora amo a Dios. Creo que todo es acerca de las relaciones. Mucho. La confianza debe ser construida. Los japoneses son extremadamente sensitivos si una persona es sincera o no. Yo creo que la sinceridad, pienso que la necesidad de la sinceridad para comenzar una relación, para comenzar una amistad, no es algo como, oh, quiero hablarte del Evangelio, por eso me hice amigo tuyo. O como no se trata solamente de eso. Oh, por favor, ven este evento y te voy a dar las buenas nuevas de Jesucristo. Por supuesto que queremos darle las buenas noticias de Jesucristo a ellos, pero se lo podemos decir con amor y cuidando de ellos. Con un grupo o con un grupo pequeño está bien. Y cuando ellos están felices, estamos felices también. Me refiero que en estrategia general es bueno cuidar de la gente y estar atento a sus historias, a sus vidas, sus familias, y orar por ellos. Tenemos muchos grupos de interés. Estos grupos de interés a menudo son de japoneses que quieren aprender inglés. De extranjeros que quieren practicar japonés pueden reunirse. Estos grupos de interés son muy efectivos para alcanzar a la gente que está fuera del círculo comunitario de la iglesia. Esto satisface una necesidad de los jóvenes y es una de las estrategias que tratan de encontrar algo que ellos quieren hacer y que tengan una real necesidad. El hablar y aprender inglés es una gran cosa que ellos quieren y necesitan. La gente viene para conocerlos y a través de estos grupos la conversación sucede y la amistad con ellos también. Todos los que están en el grupo tienen que conocerse fuera, en otros momentos o tomando contacto a través de eventos de la iglesia. Algunos de estos grupos mantienen una relación de más de 2 años y más que eso. Hirosaki es una ciudad pequeña y mientras más te alejas de la ciudad, hay más campos de arroz, más campos de manzana, de cerezas, está rodeado de montañas, es un lugar muy bonito. La mayoría de las personas que vienen a la iglesia son niños durante las clases de inglés durante la semana, tal vez son como 40 niños, pero ninguno es cristiano ni sus familias. Los que están cuidando este lugar son unos misioneros que han estado en Japón por más de 30 años. Ellos se han encargado de esta iglesia y de otra iglesia. Normalmente los domingos vienen de 10 a 15 personas, pero a veces vienen más, a veces vienen menos. Los domingos tenemos lunch con ellos para poder platicar y poder crear relaciones, porque el trabajo aquí normalmente toma de 8 a 10 años para que una persona se vuelva cristiana. Entonces es un trabajo de inversión. La iglesia ha estado en Japón. La iglesia protestante ha estado en Japón por más de 150 años. Pero realmente la iglesia está luchando por crecer. Si nosotros podemos ver la situación desde la Segunda Guerra Mundial hasta los finales de los 50, la iglesia creció muy rápido. Tenía alrededor de 10 bautismos por iglesias por año.
pero hacia los 70 el promedio eran de 2 bautismos por iglesia por año, y hacia el 2014 era menos de un bautismo por iglesia por año. La mayoría de las iglesias en Japón ya no tienen bautismos cada año. El 70% de los pastores en Japón tiene más de 50 años, y el 50% de los pastores en Japón tiene más de 70 años. La iglesia realmente necesita poder crecer, más pastores. Es un hecho que el número de iglesias y el número de cristianos está bajando y decayendo cada año por el momento. Diferentes personas tienen diferentes perspectivas y respuestas. En cada ciudad tú puedes encontrar varias iglesias. Tal vez en ciudades más grandes puedes encontrar más iglesias. Y tienen sus pastores y tienen sus seminarios. Y estos pastores y estos seminarios, esos mismos japoneses, esos mismos cristianos que pueden hacer evangelismo, pero al mismo tiempo puedes encontrar pequeñas ciudades o a las afueras de las ciudades y muchos lugares donde no se encuentra ninguna iglesia en ninguna de las áreas. Pero desde otro ángulo, muchos japoneses viven justo al lado de una iglesia y nunca han tenido la oportunidad de poder entrar a una iglesia. Es interesante, si miras la historia de la iglesia, que muchas iglesias en Corea realmente fueron fundadas por misioneros japoneses. Entonces tenemos cristianos japoneses que salen a Corea a fundar iglesias, y en Corea tenemos muchas iglesias. Sin embargo, en Japón la situación es completamente diferente. Hay muy pocas iglesias en las ciudades y hay muchas ciudades que no tienen ninguna iglesia. Yo viví en una ciudad que tenía una iglesia para 50,000 habitantes. Y esa es la única iglesia en la ciudad. Hay muy pocas iglesias en Japón y las iglesias son las mismas y pequeñas. Aquella iglesia para 50,000 habitantes tenía solo 50 miembros. Uno de los motivos más importantes para orar por Japón es que se levanten futuros líderes de iglesias. Hay una real crisis en el número de pastores, evangelistas y nuevos trabajadores para la iglesia en Japón. Necesitamos orar por la iglesia en Japón, especialmente por la KGK, para que a través de ellos los futuros líderes de la iglesia de mañana levanten la iglesia en Japón. Si nos comparas con países musulmanes, por supuesto que puedes decir que no tenemos persecución en Japón. Pero en realidad hay mucha persecución invisible. En la cultura japonesa, si tú eres diferente a otros, entonces tú eres una mala persona. No importa si es buena o mala la diferencia. Esto realmente afecta mucho cuando eres un cristiano, porque los cristianos en Japón son una minoría, bajo el 1%. Entonces puedes imaginar cuando todas las personas alrededor tuyo son amigos, todos tus colegas no son cristianos y ellos no van a la iglesia cada domingo. Si tú vas a la iglesia, tú eres diferente. Es aquí donde nos preguntamos el por qué. Entonces, una gran cultura que realmente quiere una armonía y no quieren que rompan esa armonía, especialmente las relaciones. Si tú haces diferentes cosas, significa que tú eres la persona que rompe la armonía. Ellos, de alguna manera invisible, como mirarte de forma diferente o tratarte de forma diferente. Pero por supuesto, no como la manera musulmana extrema, pero sentirás el bullying de parte de ellos o serás aislado por ellos. Para los jóvenes es más difícil, porque para ellos son importantes los amigos. Y al ser diferente de sus amigos, o hacer o no algo diferente, o no entender por qué ellos hacen lo que hacen, es difícil para la gente joven. Esta es la presión que ellos sienten
quiero hacerlo, pero dije que soy cristiano y no debo hacer lo que los demás están haciendo. Y tal vez la gente no entiende y diga, ¿por qué tú eres diferente? ¿Por qué lo estás haciendo más difícil? Esto es delicado y es muy difícil para la gente joven. La persecución en Japón es muy discreta. No es obvia. Casi no la podrías llamar persecución, porque es tan bajo cuerda, es tan oculta, pero es real. Podemos ver a los cristianos japoneses que vienen a nuestra iglesia. Dicen que no puede venir esta semana. Hay algo en mi trabajo y tengo que ir. Los niños no pueden venir por otras actividades. Ellos no tienen forma de decir no, porque la cultura de grupo de Japón es muy fuerte y si dices tú, lo siento, no puedo venir, tengo un día ocupado porque voy a la iglesia el domingo, casi caerías. Ellos te dejarían porque hay algo malo contigo, eres extraño y serás condenado al ostracismo. En un futuro no te pedirán nada. Estarás fuera del grupo, entonces es una gran presión. Hay mucho en la cultura que es una gran presión. La cultura escolar es una gran presión para los niños. Los niños tienen que ir a clubes de actividades los sábados, los domingos. No hay días libres para ellos. Es muy difícil para ellos ser cristiano en un país donde somos tan pocos. Un pastor japonés estuvo hablando con un grupo de jóvenes y les dijo, el más espantoso tipo de persecución es la persecución que no parece ser persecución. En Japón hay un dicho que dice, todo clavo que sobresale debe ser golpeado por el martillo. Muchos cristianos japoneses piensan que pueden resistir por Jesús, pero si llegan a sobresalir o se llegan a mostrar públicamente como cristianos, serán golpeados como el clavo que sobresale. Este es el tipo de persecución de fondo que se mueve en Japón. Entonces tú estudiaste en Japón y estudiaste en una universidad en Japón. ¿Y cuál es tu carrera? Estoy terminando el segundo año en el departamento llamado GIS, Estudios Interdisciplinarios. Estupendo. ¿Y tú eres cristiano? Sí. ¿Cuál es tu experiencia siendo cristiana en una universidad en Japón? Bien. Cuando llegué a la universidad japonesa, mi fe fue probada. Antes de venir a Tokio, crecí en una escuela cristiana. Y la iglesia cristiana fue un refugio, una especie de burbuja cristiana. Fui realmente protegida, pero llegué a Tokio. No me había dado cuenta de cuántos no cristianos había aquí. Dime cuántos cristianos hay en tu campus. Bueno, hay 5 o 6 personas que conozco, pero tal vez haya más. Nuestra escuela es antirreligiosa, entonces no podemos promover nuestro círculo cristiano. Lo que queremos hacer es caminar con las hermanas y hermanos japoneses y ayudarlos a permanecer. Me refiero a ayudarles en misiones también, porque 120 misioneros en Japón es lo que tenemos en este momento. No vamos a alcanzar a todo Japón, pero si ayudamos a nuestras hermanas y hermanos japoneses, crearemos un impacto más grande. Una de las cosas que tenemos que hacer es caminar humildemente con la iglesia japonesa. Podemos venir y vivir una vida muy cómoda en Japón, porque nos encantaron los beneficios de esta encantadora sociedad, lo cual es maravilloso, pero tenemos las mismas obligaciones que nuestros amigos japoneses. Así que aprendan a escuchar historias de sufrimientos, historias de rechazo. Escuchar a una dama al que su esposo le prohibió ir a la iglesia por muchos años.
Escuchar a alguien acerca de que su padre no le habló en 10 años, del momento que él decidió ser cristiano, escuchando las historias, nos llegaron al corazón y trabajamos con ellos. Sí, es muy importante. Necesitamos escuchar la voz de la iglesia en Japón y trabajar con ellos. No solo es entrar y cantar, lo entendiste todo mal. Trabajando juntos en un profundo compañerismo, y se necesita humildad que requiere voluntad para escuchar. Algunas veces solo bajar la velocidad, no solo hacer lo que queremos hacer, sino que me aseguro que lo que hacemos encaja con lo que debemos hacer.